El Estado le da 70 millones de soles a los partidos políticos para que se estén calentando el asiento por no existir. Hay que eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. Si tú eres un cabecilla de organización criminal al que le gusta el calorcito, entonces te vas a ir al frío y te vas a ir bien alto. Y si tú eres un cabecilla criminal que te gusta el frío y estar bien alto, entonces te vas a ir al calorcito del Milagro, de Río Seco, ¿no? Y si no, a Chayapaca y a Namayo. Van a ser cárceles de máxima seguridad donde no va a haber posibilidad de visitas. La visita en el Perú se ha convertido en los reos en un derecho, cuando la visita no es un derecho, es un privilegio. Amigos de Perú Útil, estamos con un invitado muy especial, Carlos Spa, del partido... Sí, creo. Sí, creo. ¿No? Énfasis. Partido propio. Bueno, de los 27.000 afiliados que tenemos en el partido, ¿no? Con afiliados, con militantes y con un grupo interesante de jóvenes y experimentados. Sí. Bienvenido, Carlos. Cuéntanos un poco cuál es el ideario de Cicleo. Bueno, primero, muchas gracias, Carlos, por la entrevista. Eres por el respeto y consideración que te tengo como periodista, he decidido dar esta entrevista porque en realidad yo vengo dando muchas entrevistas a nivel de provincias, en las televisoras y las radios locales, pero he tratado de evitar por el momento dar entrevistas a medios de Lima. Creo que eso llegará a su momento ya cuando estemos más cercanos a las elecciones. Pero yo creo que en este caso sí era importante, digamos, poder conversar acerca de los lineamientos generales del partido, ¿no? Si me preguntas cuál es nuestro ideario básicamente lo que sostiene es que el valor principal de la sociedad es el valor de la libertad, en todo sentido, la libertad política, la libertad de expresión, de asociación, de movimiento, todas las libertades, y que por encima de la libertad solamente está el valor de la vida, ¿no? Entonces, en torno a esos dos conceptos, de la igualdad ante la ley, el imperio de la ley, gira nuestro ideal. Nosotros creo que somos, no lo sentencio categóricamente, pero creo que somos el único partido hasta el momento que ya está elaborando su plan de gobierno. Nos encontramos ya en el segundo borrador de plan de gobierno, ahora estamos en consultas a nivel nacional y pronto ya vamos a tener listo nuestro plan de gobierno. No vamos a ser como esos partidos que hacen cut and paste y una semana antes presentan el plan de gobierno porque es un requisito legal, ¿no? Y en ese plan de gobierno hemos dividido en 5 grandes columnas nuestras políticas. La primera se llama secar el pozo de la corrupción, o sea, hacer todo aquello que da pie a la corrupción, o sea, eliminar trámites, exoneraciones, permisos, licencias, privilegios, bajar impuestos, eliminar impuestos, secar el pozo de la corrupción. Luego la segunda columna es la formalización de la economía, ¿no? Tercera columna es revisar el proceso de regionalización en el tema de educación, salud y agua, que ha fracasado estrepitosamente. Luego la siguiente columna es conectividad e infraestructura, para convertir a la sierra peruana en una potencia agroexportadora, que es perfectamente posible. Y evidentemente la última columna, que es seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, sobre esas 5 columnas tenemos políticas bien claras y específicas, de los cuales podemos conversar si tú quieres. Interesante esto del pozo de la corrupción porque abordan la corrupción como hay un ambiente que fomenta la corrupción. No es que el peruano es corrupto o que el ser humano, sino que hay un ambiente que posibilita y tiene que ver con el exceso de permisos, la tramitología famosa, ¿no? Tal cual. Porque hay gente que cree que es lo contrario. Sí. El Estado no es la solución, el Estado es el problema. El Estado es el que genera con incentivos perversos la corrupción. Te voy a poner un ejemplo. Ahora todo el mundo está hablando de que somos 41 partidos. Nosotros cuando nos inscribimos el año pasado fuimos el partido 26. En el número 25 se había inscrito Antauro Humala, que ya está fuera de la carrera, y en el número 27 fue el PPC, que están ahí, ¿no? Que tienen sus cosas. Nosotros somos el partido 26 y era una exageración, 26 partidos. Ha pasado un año, ahora somos 41. Y todo el mundo habla de por qué hay 41, razón 1, razón 2, razón 3, y nadie quiere hablar del gran elefante de color rosado que está metido en medio de la habitación, que es el financiamiento público de los partidos políticos. Claro. El Estado le da 70 millones de soles a los partidos políticos para que se estén calentando el asiento por no existir. Claro, por todos quieren hacer partido. Es un negocio. Aparte de lo que recaudan por otro lado, ¿no? Es un negociado. Candidatos. Es un negociado. El vientre de alquiler, el cobro de cupos, y aparte el Estado le da 70 millones de soles. Nosotros decimos hay que eliminar el financiamiento público de los partidos políticos. Y el segundo incentivo perverso es una valla electoral de 5%. Entonces, con una valla electoral de 5%, lo que tú le estás diciendo es el Congreso aguanta 20 partidos políticos. Si elevas la valla electoral a 20%,
el mensaje será que el Congreso aguanta solamente a 5 partidos políticos y la gente tendrá que ponerse de acuerdo. Bajo ese principio, ¿has visto partidos con los cuales podrías, no digo ahorita, pero si las circunstancias así lo dieran, conversar? Sí, no solo... No pactar, pero conversar. Como decía Ramiro Prealera, Claro. Conversar no es pactar. Nosotros estamos abiertos a conversar, hemos sostenido conversaciones con varios partidos, por supuesto que no las voy a divulgar, pero siempre estamos abiertos a las conversaciones. Las 2 únicas condiciones que nosotros ponemos son, 1, que no sean personas involucradas en corrupción, y 2, que haya un acuerdo mínimo programático. ¿No? Porque muchas veces los partidos se sientan a conversar y dicen, bueno, ¿quién va a ser el candidato? Y ponen la carreta delante del caballo, ¿no? Pongámonos de acuerdo primero en las ideas básicas. Nosotros tenemos, por ejemplo, aliados con movimientos regionales y colectivos en diferentes regiones del Perú, con las cuales no estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Hay unos que son demasiado liberales, hay otros que son más socialdemócratas, pero en las cosas... ¿Hay más liberales que ustedes? Nosotros somos de una posición moderna, moderada, ¿no? Pero hay algunos que, Claro. que son unas capillas académicas y dicen van a regresar al patrón oro y cosas así, ¿no? Claro. Con todo respeto lo digo, que a mí me parece muy interesante la discusión, pero para ser gobierno la política es el arte de lo posible. Nosotros estamos en el arte de lo posible. Hay quienes creen que hay afinidad, usted mirá si está bien o está mal, con Libertad Popular o con el partido de De Soto o con otros. Imagino que con De Soto hay una discrepancia por ahí, por el tema de la informalidad. ¿O no es así? Bueno, yo repito, a mí me parece insostenible una primera vuelta con 41 o hasta casi 50 partidos políticos, ¿no? Entonces hay que concentrarnos en las coincidencias. Y para mí las coincidencias son, 1, que no esté involucrado en corrupción, y 2, que haya un núcleo programático en el que nos podamos poner de acuerdo. Entonces, diferencias siempre va a haber con unos y con otros, ¿no? Pero lo importante son estas 2 cosas. Las otras 4 columnas, por ejemplo, en Seguridad Ciudadana, ¿qué se podría...? 5 columnas. Pero las otras 4, claro. Una era la secar el pozo de la corrupción. Y las otras 4 eran seguridad, formalización, infraestructura y regionalización. Sí. En el tema de seguridad ciudadana nosotros tenemos una serie de políticas que están muy bien desagregadas, que están en primer lugar que tiene que ver con desarraigar a los cabecillas de organizaciones criminales. Si tú eres un cabecilla de organización criminal al que le gusta el calorcito, entonces te vas a ir al frío y te vas a ir bien alto. Si tú eres un cabecilla criminal que te gusta el frío y estar bien alto, entonces te vas a ir al calorcito del Milagro, de Río Seco, ¿no? Y si no, a Chayapaca y a Namayo. Ya van a ser cárceles de máxima seguridad. Pero igual tienen el celular, ¿no? Donde no va a haber posibilidad de visitas. Claro. ¿No? La visita en el Perú se ha convertido en los reos en un derecho. Cuando la visita no es un derecho, es un privilegio. Si tú te portas bien, recibes visitas. Si te portas mal, pierdes el derecho a visita. Si alguien te va a visitar a ti y quiere meter un verduguillo, un celular o droga, ahora castigan al que te va a visitar. Nosotros vamos a castigar al que es visitado. Y ese señor también va a perder el derecho a la visita. La construcción de cárceles en los últimos años siempre es en el calorcito, en Piedras Gordas, en Ancón 1, Ancón 2, cuando debe ser ahí donde no llegan los celulares a lo que tú haces referencia. Claro. Entonces planteamos la construcción de 6 penales de máxima seguridad, uno de los cuales va a estar en el frontón. Dicen, no, es que en el frontón va a ser más difícil trasladar a los presos. Es que los presos no vamos a trasladar a los presos. No van a tener visitas y las audiencias judiciales van a ser a través del Zoom. Claro. Y luego lo que estamos planteando no es la privatización de cárceles, pero sí la privatización de las cámaras de vigilancia. Las cámaras de vigilancia van a estar a cargo de empresas privadas internacionales a varios kilómetros, miles de kilómetros de distancia de los presos, y esas cámaras de alta tecnología por reconocimiento facial y todo lo que la inteligencia artificial permite, no solamente van a vigilar a los presos, sino que también van a vigilar al personal del INPE. Claro, hay mucha corrupción ahí. Y también a la policía, y como se ve ahora última en el Poder Judicial, ¿no? Además de amenazas, ¿no? En el caso de la policía y las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos uno de nuestros mandamientos es, si quieres que la policía y las Fuerzas Armadas te defiendan, hay que empezar a revalorar y a respetar a la policía y las Fuerzas Armadas. En ese contexto de revalorización, de otorgarle mayores presupuestos, de darle mayor capacitación y de modernizar las instalaciones policiales, en ese contexto, por supuesto que también vamos a hacer una labor de que haya mayor transparencia, evitar la corrupción. Ha sido muy vapuleada últimamente, es verdad, ¿no? Se aprovecha, pues por malos elementos se aprovecha para atacar la institución.
Y nosotros estamos por la defensa de la institución. Y en cuanto al Poder Judicial, porque se habla mucho de que, claro, no todo puede ser preventiva, muchos entran y salen porque no está la acusación bien hecha, o los formalismos, o algún tipo de tema legal, ¿no? O sea, cuando tú aplicas la ley de manera imprudente, lo que generas es la derogación de la ley. Y lo que ha habido en los últimos 10, 15 años es una aplicación imprudente de la prisión preliminar, de la prisión preventiva, del concepto de organización criminal. Entonces tiene que haber una aplicación de esas leyes de manera prudente, ¿no? Entonces, ¿Cree que ha habido excesos? ha habido totalmente excesos, ha habido una judicialización de la política. Y lo que ha ocurrido es que en la Fiscalía, por ejemplo, el Ministerio Público, se pierde muchísimo tiempo persiguiendo delitos que son absolutamente intrascendentes, que no van a tener, que no van a prosperar en el Poder Judicial, y le quitan tiempo para perseguir a los verdaderos delitos y a los crímenes que son lo que la ciudadanía pide. Entonces tú ves por un lado que entran y salen los sicarios, entran con una puerta revolvente, van entrando, los vuelven a arrestar, los vuelven a salir, los vuelven a arrestar, entonces, hay un nivel de impunidad en el tema de seguridad ciudadana muy grande, y sin embargo hay un peso demasiado grande en el tema de la política. Ahora estamos viendo, por ejemplo, el día de ayer, que en el Ministerio Público se ha anunciado que van a investigar al señor Carlos Álvarez y a la señora Fujimori para ver si es que le quitan la inscripción a sus partidos porque a una persona X se le ocurrió plantear una denuncia. Claro. Esas denuncias tendrían que ser descartadas de plano, o sea, no gastar el tiempo de un fiscal o de dos fiscales para temas que no tienen ningún sentido, ¿no? Claro, y bueno, incluso hay dos cosas, ¿no? Por un lado se ve una estrategia, en unos casos de Álvarez al menos, de alguien, un militante de Antauro, ¿no? Que por supuesto, como lo han pasado a ellos, ahora quieren ellos hacer lo mismo, ¿no? Sí, pues. Y por otro lado, pareciera que se ha vuelto una instancia de tacha, ¿no? Una nueva instancia más allá del jurado, ¿no? Es un poco absurdo la fiscalía metiéndose en política. Sí, la ley electoral, la ley de organizaciones políticas, es una ley excesivamente intrusiva en la libertad de asociación, y así como nosotros estamos pidiendo la eliminación del financiamiento público, también deberíamos eliminar todas esas acciones de fiscalización, supervisión, que realmente atentan contra el derecho a la libertad de asociación. Ya que menciona el caso del abuso de la preventiva, ¿cree que hubo abuso en algunos casos con expresidentes, actuales o pasados, en el contexto de la Bajato, en el contexto de las investigaciones de Odebrecht? Yo creo que en el caso del presidente Alan García hubo una aplicación imprudente de la legislación para el tema de la Bajato. O sea, el presidente Alan García vino voluntariamente al Perú para testificar, y en el momento que se presentó voluntariamente para testificar le impusieron un impedimento de salida del país, y eso no debería haber ocurrido. Por otra parte, yo también pienso que hay personas que están en la clandestinidad y que siguen operando y manipulando y presentando recursos ante el Poder Judicial. Yo creo que también una persona que decide estar fuera de la legalidad y estar en la clandestinidad, su capacidad para accionar ante el Poder Judicial debería quedar en suspenso. ¿Se refería a Cerrón o a alguien Sí, más? me refiero al señor Cerrón. Claro. Dicho Y ahora sea de está paso, publicitado de candidatear, aparentemente. dicho sea de paso, el financiamiento público ahora han pasado una ley para que pueda ser utilizado para la defensa legal. Entonces tú tienes una persona que está fuera de la ley, que está en la clandestinidad, que está acusado de determinados delitos y que utiliza el financiamiento público para defenderse desde la clandestinidad. Claro. El Estado se usa contra sí mismo al final, ¿no? Tal cual. Claro, usando la ventaja de la democracia, ¿no? La democracia ha sido un poco boba en algunos casos, ¿no? Sí, la democracia ha sido un poco boba. Además, la democracia ha sido negligente, ha sido indolente, ha sido insensible. Tenemos una democracia que es insensible, por ejemplo, a una tercera parte de la población peruana que tiene justo derecho de estar molesta con esa democracia que no le funciona. Nosotros, por ejemplo, planteamos que ese modelo del chorreo, del crecimiento de arriba hacia abajo, que ha venido desarrollándose en los últimos 20 años, ya está agotado, y debemos implementar un modelo económico que vaya de abajo hacia arriba, que dinamice a las pequeñas economías con pequeñas obras de infraestructura, de conexión, de irrigación, para que ese 30% que ha estado pues de testigo esperando cuándo le chorrea y nunca le va a llegar el chorreo porque están desconectados, se sientan parte de ese sistema democrático. Entonces, sí, la democracia ha sido en muchos casos indolente, con las llamadas cuerdas separadas, al amparo del cual ha crecido la minería ilegal, la tala ilegal, el contrabando, el narcotráfico, pensando que no, lo importante es el crecimiento, las reservas internacionales,
cuando la economía peruana se vuelve cada vez más penetrada por organizaciones criminales e ilegales. Entonces basta de cuerdas separadas y basta de chorreo, pues. El chorreo, si no me equivoco, fue acuñado por el presidente Toledo, ¿no? Bueno, en el contexto del presidente Toledo. En verdad fue acuñado durante la administración Reagan, que decía que era el trickle-down economics, que es la economía del chorreo, ¿no? Y Toledo, como decía que hablaba inglés, entonces... Claro, porque la regionalización, que también está una de las 5 columnas, también empieza con Alejandro Toledo, ¿no? Alejandro Toledo le gustaba decir que la regionalización era el peor error que había cometido en su carrera política y que sería un error que volvería a cometer, ¿no? Claro. Bueno, efectivamente fue un error garrafal porque fue populista, la regionalización lo que buscaba era la integración transversal de los departamentos, o sea, un departamento de la costa, uno de la sierra, uno de la selva. Claro, y un clúster, claro. Y él lo que hizo fue simplemente convertir la departamentalización en regionalización. Claro. Y transferir la tercera parte de los recursos del presupuesto para gobiernos que no tienen la capacidad de gasto y que no tienen la capacidad técnica para presentar los proyectos, ¿no? Y estas presidencias regionales que parecen como reyes, ¿no? Claro, eso viene la banda presidencial más ancha todavía que la del presidente. Y está bastante jugado, además. Ancha, ¿no? Ahora, hablando del expresidente Toledo, sí quisiera mencionar en el contexto de lo que es la imprudencia en la aplicación de las leyes, que es absolutamente desproporcionada la pena que le han impuesto. O sea, un hombre que tiene 80 años de edad, le han puesto una pena de 20 años y falta la otra pena de coteva, de lavado de activos, que son otros 20 años. O sea, estamos hablando de 40 años de cárcel para un hombre de 80 años, es una sentencia de cadena perpetua. Aunque acá no se suma como en Estados Unidos, ¿no? Sí, se suma. ¿Ya? ¿Ahora se suma? Sí, se suma. A partir de Kuczynski se empieza a sumar. Y sin embargo, al peor genocida en la historia del Perú, que es Aguilar Guzmán, le pusieron 25 años. Entonces, ¿qué proporcionalidad puede haber entre 25 años a un tipo que mandó poner bombas, asesinar pueblos enteros, poner coches bombas, y que es responsable de un país que se ha desangrado durante 10 años? Claro. A un hombre que es un corrupto, le pongo 40 años y al otro le pongo 25 años. Entonces también hay que revisar el tema de la proporcionalidad de las penas. Claro, en el caso de Aymar sí creo que ahí no se sumaba, ¿no? En esa época. No. Pero en todo caso, no he vuelto a hablar con Alejandro Toledo luego de la FER del Cuarto Poder. No, sí, después de la FER del Cuarto Poder yo he conversado varias veces con él, lo he saludado porque los fuertes no quitan los valientes, ¿no? Entonces se acercaba, me da la mano y yo le daba la mano también, ¿qué voy a hacer? ¿En qué contexto? ¿En algún evento? Sí, reuniones sociales, ¿no? Claro. No le dijo nada memorable. No. Ni yo tampoco le dije. Claro. Pero hicimos un pacto de no agresión. ¿Cómo ve ahora la prensa a la distancia? Cuarto Poder y otros programas, ¿no? Los diarios. Bonito era Cuarto Poder, ¿no? ¿Ah? Bonito, ¿no? Era bonito, ¿no? Claro. Es bonito. O sea, yo me acuerdo, mira, si yo tuviera que recordar algo de Cuarto Poder, me acuerdo de Magali. Sí. La imitación. No solamente la imitación, sino que Magali, nosotros cuando estábamos en Cuarto Poder, pasamos de 11 puntos, en el tercer programa con Alan García subimos a 19 puntos. 19 puntos. Y luego invitamos a Magali y subimos a 22 puntos. Increíble. 22 puntos. Entonces fue Magali, fue una entrevista muy agradable, ¿no? Así como tendría que ser. Y la competencia, que era el señor Becerra de Panamericana, dijo: bueno, sí, pues han hecho buen rating, pero no por Carlos Espá, sino por Magali, porque Magali era la invitada. Pero luego Magali tuvo la amabilidad de invitarme a su programa. Entonces yo fui a su programa y hicimos más rating. Entonces yo decía, bueno, ¿y ahora el mérito de quién es? No recordaba esa de... Pero yo recuerdo con mucho cariño a Magali, porque cuando yo salí de la televisión a raíz de ese programa con Toledo, de todos los periodistas que hay en el Perú, la que más defendió, no a mi persona, sino la que más defendió el tema de la libertad de expresión en ese contexto, fue Magali. Interesante. Yo siempre lo recuerdo. Bueno, a Rosana sí la he visto después, ¿no? Claro, Rosana, pues bueno, he estado con ella hace una semana también. Sí, me imagino. Sí. Por razones, digamos, periodísticas, ¿no? Sí me ha contado que se reunió con candidatos. Sí. Pero qué increíble, ¿no? Porque hoy en día matarían por 20 puntos de rating. Claro. ¿No? Ha cambiado también mucho la tele. Sí, bueno, es que ahora están las redes sociales, en esa época no había redes sociales. Claro. En esa época, digamos, tú como periodista, estaban sometidos a la crítica que otros periodistas, o sea, que pues el señor Cato, en El Comercio, algún analista, ¿no? Ahora no, pues ahora tienes que pasar por la trituradora de las redes sociales. Claro. Es otra cosa, ¿no? Claro. Pero igual se sigue considerando,
a pesar, además de sus otras experiencias en embajada y laboralmente en otros lugares, también ha sido en su momento un monstruo televisivo, ¿no? ¿Yo? Claro, una figura televisiva, claro. O sea, formado en la televisión también. Sí, bueno, yo en el caso de Puerto Poder, la verdad, el mérito se lo doy al equipo que está, Claro. ¿no? O sea, Rosana Cueva, ella era la directora del programa, y antes de Rosana era Mauricio Aguirre. Claro. Los dos son pues periodistas de primera, ¿no? Y teníamos unos reporteros extraordinarios, o sea, era Heidi Grossman. Heidi Grossman en esa época que tenía 20 y tantos añitos, se entrevistó a Artemio. Claro. Se fue a la selva a entrevistar a Artemio. O entrevistó, me acuerdo, a Álvaro Landini, que era presidente del Tribunal Constitucional, y en su cara le dijo: la secretaria que usted tiene es una persona muy allegada, ¿no? Que siempre ha sido muy allegada a usted. Y el Álvaro Landini se quedó así paralizado ante cámara, ¿no? Y teníamos pues a René Gastelumendi, teníamos a Maribel Toledo, o sea, una selección de reporteros, ¿no? Entonces en ese contexto yo era pues el que conducía el programa, pero los que lo hacían eran ellos, pues, ¿no? Y luego los camarógrafos que tenían también esto. Muy bueno. Buenísimo. Ahora, también el nivel de la relación con la presidencia ha cambiado, ¿no? Uno no imaginaría hoy en día una denuncia, era fuera de las firmas falsas, si no me equivoco, ¿no? La denuncia que hicieron, ¿no? Sí. Claro. Hoy en día los escándalos son, por un lado, más frívolos, por otro lado, más gruesos también, ¿no? Ha cambiado también la relación con la presidencia, ¿no? Del periodismo con la presidencia. Sí, completamente, sí. Fíjate, yo por ejemplo ahora que vengo de provincias que me han estado entrevistando, todos me preguntan sobre Santibáñez, ¿no? Pero Santibáñez. Y para mí Santibáñez no es lo fundamental. Para mí lo fundamental es que en el Perú un ministro del Interior dure pues un año y que la señora Boluarte tenga ya 7 ministros del Interior. Pero yo traté de explicar al periodista: mira, lo importante es que sale o no sale este señor, o quién viene y cuánto tiempo se va a quedar, o si la política va a cambiar o va a seguir siendo la misma política. Eso es lo importante. Pero lamentablemente los periodistas ahora están muy apasionados. O sea, otro cambio que había en el periodismo era que antiguamente, o sea, en el periodismo en el que me formé yo, se buscaba la objetividad. O sea, nunca había objetividad, pero por lo menos buscaban. Claro, objetividad. era una búsqueda. Y la búsqueda era ¿cómo? Poner los dos lados de la historia. Y ahora hemos pasado al periodismo militante, Así. ¿no? Entonces tú ves CNN, es una realidad. Cambias a Fox y es otro país. Otro país. ¿No? Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está la verdad? La verdad está en el medio, pero nadie te quiere dar el medio. Así es. Y eso es lo que está pasando también en Perú, ¿no? Sí, pues, y hace más difícil el diálogo político, ¿no? Completamente. ¿No? Ahora, en el caso peruano es muy triste porque siempre el Perú ha estado dividido. Por ejemplo, a ti que te gusta leer la historia, ¿no? Entre el civilismo y el anticivilismo. Luego vino el aprismo y el antiaprismo. Y luego vino el fujimorismo y el antifujimorismo. Entonces siempre estamos divididos en dos bandos, en el pro y en el contra. Y los países avanzan y se modernizan y se democratizan en la medida en que la gente tenga capacidad de conversar. Y luego, cuando buscas estas uniones, estos consensos entre los partidos políticos que son afines, también una serie de rencillas y de odios y de tonterías. Dices, no, que con este no voy. No, que él me dijo tal cosa hace 4 años. Y entonces tú dices, bueno, pues estamos pensando en el Perú. Estamos pensando que realmente tenemos que dar un paso hacia adelante, la modernización. Y esta cosa tan importante que es incluir a ese 30% de la población que está excluida del crecimiento. Claro, se ha olvidado la discusión principal, ¿no? Nos hemos quedado bueno, ahora es DBA y caviares, ¿no? Que supongo que, ¿no? O fachos y caviares, que supongo que no se identifica con ninguno de los lados. O sea, la DBA que estaba a un extremo, que eso sí fue inventado por mi amigo Tafur, creo, ¿no? Por claro, DBA, podemos decir facho, con otra palabra, pero digamos, sí. Él fue el que acuñó esa frase que dijiste, Juan Carlos, ¿no? Sí. Y en el otro extremo no están los caviares, en el otro extremo está pues la izquierda marxista, la izquierda que quiere llevarnos a un modelo cubano, a un modelo venezolano, a un modelo sandinista, o sea, la izquierda antidemocrática, abiertamente antidemocrática, la izquierda que llama a Maduro un presidente democrático, la izquierda que le acepta a Maduro los pasajes para ir a su juramentación. Esa izquierda es una izquierda absolutamente antidemocrática, con la cual nosotros no tenemos nada que hacer, ni siquiera conversar, ¿no? Entonces, esos son los dos extremos. Y en el medio, bueno, hay una serie de partidos y de personas que van cambiando y que hoy día son esto y mañana son lo otro. Entonces, hay un tema de indefinición ideológica muy grande. Por eso yo, cuando me preguntan a mí que yo pretendan que me ponga yo una etiqueta ahí en la frente, yo digo, no, yo como periodista, yo respeto la libertad de expresión, respeto pues la etiqueta que ustedes me quieran poner, pero no me pidan a mí que yo me pegue la etiqueta pues en la frente, ¿no? Claro.
Claro, le preguntaba porque al comienzo también hablábamos de eso, ¿no? Usted que ha trabajado también en la embajada, ¿no? En la embajada de Estados Unidos. Sí. Y conoce bastante el país, la política de allá. Allá también ha cambiado, ¿no? Una cosa es un Bill Clinton, un liberal, digamos, tipo clásico, digamos. Otra cosa es un poco la onda más woke, más de ahora, ¿no? Más identitaria. Sí. Y la derecha también, ¿no? Una cosa era un Bush, otra cosa es Trump, que es más, entra más en la familia, entra más en temas culturales, en tema, lo que hablamos al comienzo. O sea, durante la administración del presidente Clinton, él decía, ¿no? Es la economía. Claro. ¿No te acuerdas que la frase Estúpido, esa? claro, es la economía estúpida, claro, vamos de frase. Es la economía. Y efectivamente, él se abocó al tema de la economía. Y esos años fueron años de crecimiento. De crecimiento y bienestar económico muy importantes, ¿no? Entonces, claro, el Partido Demócrata ahora ha dejado un poco de lado esa defensa de los derechos de los trabajadores, de la relación con los sindicatos que tenía antiguamente, y el tema de ser más proteccionista. Y ahora es el Partido Republicano el que de alguna manera ha asumido esas banderas, y el Partido Republicano que siempre era el que preconizaba pues el libre comercio. Entonces también hay una confusión ahí porque está como ensombrecida por esta otra discusión, ¿no? Que es la discusión pues de revisar la historia, claro. Inclusive de eliminar determinados monumentos y cosas Claro. que están ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo ve la relación de Estados Unidos con el Perú ahora que se habla tanto de... Tanto se le criticó en un momento, ahora se le extraña, parece, ¿no? No, yo creo no que... nos ponemos de acuerdo. Sí, yo creo que Estados Unidos está mirando ahora a América Latina en general con más atención a raíz de la creciente influencia china en el continente, ¿no? Entonces, estamos viendo ya, por ejemplo, la posición que ha tenido respecto al Canal de Panamá. Estamos viendo, por ejemplo, en el caso de El Salvador, cómo hay esta relación para enviar presos. Estamos viendo también el caso de la colaboración contra el narcotráfico con el gobierno de Sheinbaum en México. Yo veo ahí puentes y acercamientos que hubieran sido muy difíciles de imaginar hace 10 o 15 años y ahora se están dando. Y en ese sentido yo creo que también Estados Unidos, por ejemplo en el caso peruano, esta base aeroespacial que se va a instalar en la base El Pato, Paita, ¿no? en cerca de Talara, base El Pato se llama. Dicho sea de paso, esa base aérea del Pato fue construida con la colaboración del gobierno americano en la década del 40, y ahora imagínate tener un lugar de lanzamiento de cohetes al espacio en el Perú, también refleja que Estados Unidos está mirando con un poquito más de atención a nuestro país, ¿no? ¿Y qué piensa de la influencia china? En el caso particular de Chancay, pero en general en toda la región, ¿no? En toda la región, pero el Perú es el país que está recibiendo más atención económica de China. A mí me parece que el puerto de Chancay es un puerto que va a dinamizar la economía del norte del Perú, que va a permitir también la salida de productos de agroexportación de la sierra norte peruana, en ese sentido positivo, pero el Perú tiene que saber negociar y saber hacer respetar su soberanía, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con una zona económica especial, tanto para el norte como para Puno. A mí me encantaría una zona económica especial para Puno, con 0 de impuestos. 0 IGB, 0 impuesto a la renta para empresas que quieran convertir ese litio que hay en Macusani en baterías para autos y poder exportarlas, ¿no? Entonces yo planteo esa zona económica especial para Puno, y no me molesta que haya también una zona económica especial en Chancay, pero siempre respetando la soberanía nacional, siempre haciéndolo respetar y que se respete la ley, porque una zona económica especial no va a ser un concepto de extraterritorialidad donde los inversionistas se van a sentir que están por encima de la autoridad peruana. Eso no puede ocurrir. Mucho se ha perdido el imperio de la ley, ¿no? Mucho. En lo que hablaba de la minería ilegal, narcotráfico, se ha perdido el terreno que en los 2000 se había ganado un poquito, ¿no? Mucho. Se ha perdido el imperio de la ley, se ha perdido por esta malhadada teoría de las cuerdas separadas, donde no se trata solamente del territorio. Por ejemplo, el Brain. En el Brain, donde se produce el 70% de la droga del Perú, nunca ha habido erradicación de cultivos ilegales. Nunca. Ha habido una tímida erradicación en los bordes, en los linderos del Brain, donde está la comunidades ashánicas, pero en el corazón del Brain jamás se ha erradicado 1 hectárea de cultivos ilegales de coca. Y ahí se produce el 70% de la droga del Perú. Y luego ese Brain, que es como un tumor canceroso en materia de narcotráfico, está creciendo. Entonces hasta ahora hay el peligro de que se una con todas las actividades ilegales de Puno y de Madre de Dios, y ahí ya estamos hablando de la tercera parte del territorio peruano.
Eso no se puede permitir. Hay que recuperar el imperio de la ley en Hebraica, hay que recuperar el imperio de la ley en Patás. En Patás son bandas criminales que se han invadido la minera Poderosa y que se agarran a balazos con trabajadores y se encuentran fosas de cadáveres Sí. que tú no sabes si tienen 2, 3, 4 años de antigüedad, donde la vida no vale nada. Entonces, el Estado tiene la obligación de imponer el imperio de la ley en esos lugares donde se ha perdido. ¿Qué es eso? ¿Una fiebre del oro? ¿Qué cosa es? Sí. No, no hay ley, es un lejano oeste ahí. Exactamente, es ¿No? como el lejano oeste. Ahora, pasamos a las otras columnas, ¿no? La infraestructura. ¿Qué hacer ahí? Hay un déficit, ¿no?, enorme. Sin embargo, no podemos hacer un puente. ¿Qué ha pasado ahí, no? Si no podemos un puente, menos podemos hacer una carretera, un montón de cosas que faltan, ¿no? Sí. Colegios, Sí, hospitales. sí, tú lo ves ahí solamente en el aeropuerto. Tú ves el aeropuerto Jorge Chávez, que es un aeropuerto de clase mundial, y al costado 2 puentes Beiris. Hemos tenido 10 años para hacer las pistas y el acceso, y el Estado ni siquiera es capaz de terminar de asfaltar y de poner los 2 puentes Beiris. Entonces, efectivamente, como yo te decía, primero es el modelo de crecimiento de abajo hacia arriba. Vamos a terminar algunas obras emblemáticas, que son obras grandes, pero básicamente son las obras pequeñas de cómo conectar estas carreteras fenomenales que tenemos a lo largo y ancho del Perú con los caminos vecinales que permitan que los agricultores puedan sacar sus productos y que no estén a merced de los intermediarios. Estaba conversando, por ejemplo, con un agricultor hace 3, 4 días que me decía, mira, a mí por mi kilo de palta me pagan 50 céntimos. Claro. Y luego la venden, la palta por unidad la venden a 2, 3 soles. ¿No? ¿Eso por qué? Porque el Está camino, desconectado. porque pues. está desconectado. Entonces Pero, tenemos que claro. asegurar la infraestructura vial, la infraestructura de la conectividad para que el derecho, porque es decir, un derecho del siglo XXI, es el derecho a Internet. No solamente es en la escuela. Tú estás Es interesante, derecho a Internet. Claro. Claro, 10 metros fuera de la escuela ya no hay Internet. Entonces tenemos que asegurar ese derecho a Internet, que es un derecho universal para todos peruanos, derecho del siglo XXI. Y luego el derecho al agua, que es un derecho del siglo XIX. Es intolerable que en el siglo XXI todavía hay una cuarta parte de la población peruana que no tiene agua y saneamiento. ¿Se privatizaría Sedapal? No necesariamente se tiene que privatizar, pero sí se tiene que romper el monopolio de Sedapal, permitiendo que la empresa privada compita con Sedapal. Claro. Y ya será cuestión de Sedapal de ver si es que puede competir o no. Y Petroperú también. En el caso de Petroperú yo creo que es un tema complicado, es un tema complejo porque Petroperú tiene varias unidades de negocio. Entonces cada unidad de negocio tiene que ser resuelta por separado. Tienes el oleoducto, ¿no? El oleoducto en alguna época transportaba 100, 120,000, 140,000 barriles. Ahora como una justa son 20,000 barriles, ¿no? Un oleoducto que por falta de mantenimiento y por los sabotajes continuos a los que es sometido, es un oleoducto realmente obsoleto. Luego tienes la refinería de Talara, que son 6,000 millones de dólares. Luego tienes los edificios, que también es una gran cantidad de dinero. Tienes el puerto de Bayóvar. Entonces, cada uno de esos unidades de negocio tiene que tener un tratamiento especial, pero yo sí planteo lo que se llama la cláusula dorada. La cláusula dorada es que en cualquiera de estas unidades de negocio el Estado se reserve determinados derechos para evitar que haya, pues, que todas esas unidades de negocio puedan caer en manos de una sola empresa o de un solo país. El Estado peruano sí necesita ejercer una cláusula dorada en el aspecto energético, que es el caso del petróleo, ¿no? ¿Por estrategia o por...? Por soberanía nacional y por hacer respetar, digamos, los intereses nacionales, porque en el caso, digamos, del sector energético no podemos permitir que se vaya conformando una integración vertical o una situación de monopolio. Sin embargo, en la electricidad parece que los chinos manejan la mayoría, ¿no? Si no todo. En el caso de la distribución eléctrica en Lima, se ha producido un monopolio que está en manos de los chinos, que es también preocupante. Bueno, Sí. bueno. Eh, ¿Qué hacer? Vuelvo al puente porque, claro, tienes el puente que no se realiza, también tienes el puente que se cae y el puente incompleto, ¿no? Tienes varios puentes, por poner un ejemplo, ¿no? Pero nos hemos pegado a esto, el gobierno a gobierno, nos hemos pegado a ciertas formas de hacer obra que son formas de capitular. Nosotros no podemos hacer nuestras propias obras, aparentemente. No podemos terminar un hospital, no podemos terminar un colegio. es por el tema de la corrupción. ¿Es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? La corrupción es generalizada, Carlos. La corrupción es a nivel de los municipios distritales. La corrupción es terrible. Los cupos, etcétera. Mira, así, digamos, muy a grosso modo, ¿no? El presupuesto de un municipio se divide, digamos, en 3 partes. La primera tercera parte
que son gastos corrientes, gastos de empleado, eso se lo gastan todito. Ujú. La segunda parte, que es el tema de, digamos, proyectos, por lo general, una parte importante de esto se No, devuelve a claro, cada lado. claro, claro. Y hay incentivos para que lo devuelvan. Eso. O sea, no solamente lo detienen, los obstaculizan, sino que les dan una parte de lo que devuelven, se lo entregan a ellos. O sea, es un incentivo perverso para que al final de año devuelvan la plata. Y la otra tercera parte, lamentablemente, se va en corrupción. Entonces, eso no puede continuar. No se trata de seguir aumentando el gasto. Porque mientras más aumentas el gasto, mayor déficit fiscal, pero la cantidad de plata que le llega a sus justos de beneficiarios sigue siendo mínima. Se calcula, por ejemplo, que en inversión social de cada 10 soles que invierte el Estado, 3 soles llegan al justo beneficiario. Y 7 soles se quedan en el camino, sea por burocracia, sea por duplicidad o sea por corrupción. Y eso hay que cortarlo. Y se puede cortar perfectamente a través de gobierno digital, inteligencia artificial. Se puede llegar a la rendición de cuentas a nivel de fiscal, a nivel de maestro de aula. Al final del año tú sabes, el maestro de aula, a ver cuántos alumnos pasaron la prueba PISA, cuántos alumnos no lo pasaron. A nivel de fiscales, de jueces, a nivel de ministerio. Y para licitaciones también, en tiempo real, nada de sobres, esos sobres es un engañamuchacho, ¿no? Esas licitaciones amañadas, o sea, nosotros nos planteamos, por ejemplo, que la cláusula anticorrupción, que tanto se habla, ¿no?, de la cláusula anticorrupción, sea una cláusula que acarree la nulidad del contrato, no simplemente que sea una cosa declarativa que se incluye en el contrato, ¿no? Y como dice, no se sanciona la no ejecución, ¿no? Porque tanto en gobierno regional como se premia la no ejecución. Debería haber también una sanción para no ejecutar tu presupuesto, ¿no? Se premia la no ejecución de presupuestos y se premia las adendas, se incentiva las adendas de los contratos. Claro, entonces yo gano con 15, pero luego cuesta 30. Y ahí viene la... Tal cual. Ahora, para ir amarrando, el gobierno actual, no hay mucho que pedir y hasta de salida, pero digamos, ¿cuál es el balance y lo que se puede hacer en los últimos meses? Yo siempre cuando me hacen esa pregunta, lo que yo digo esta es una buena lección para todos los peruanos, para comprender que nuestro voto tiene consecuencias. Y tu voto va a tener, no es posible que el 60% de los electores en el Perú decidan su voto el último mes. Y que el 20% decida su voto en la cola. Sí. O sea, es muy tomado a la ligera. Para eso el voto debería ser voluntario, de hecho ese paso, ¿no? La obligatoriedad del voto hace que la gente vote de manera irresponsable. Pero cuando una persona vota y de repente vota con el hígado o vota porque está molesto, entonces dice, bueno, voy a votar por fulano de tal, tiene que entender que hay consecuencias. Entonces las consecuencias de este gobierno son la consecuencia de la decisión mayoritaria del Perú, que decidió votar por el señor Castillo y que decidió votar por la señora vicepresidenta, que en este momento es presidenta de la República. Ellos fueron elegidos por el pueblo. Entonces yo tengo la esperanza de que esta experiencia, tanto de Castillo como de la señora presidenta, sea motivo de reflexión y de aprendizaje, porque la democracia es un proceso de aprendizaje. La democracia no se llega de la noche a la mañana. Se requiere equivocarse y corregir, y equivocarse y corregir, para ir madurando un sistema democrático, ¿no? Estamos aprendiendo todavía. Lamentablemente todavía estamos aprendiendo, pero vamos a aprender mejor cuando esa tercera parte de la población que está totalmente desconectada del crecimiento económico sea incorporada al crecimiento económico, sea incorporada al milagro agroexportador que hay en la costa y se sienta parte del modelo económico. Entonces ahí ya no vamos a tener esa espada de Damocles cada 5 años. ¿No va a afectar a las leyes de Trump el tema del agroexportador? Espero que no. Esperemos que no. Esperemos que no. ¿Cuáles diría que son, para ir cerrando, los principales problemas del Perú? Ha mencionado algunos. No mencionar la educación, no sé si también está en el cómputo. No, sí, cuando hablo de que vamos a revisar el proceso de regionalización, básicamente en el tema de educación, en el tema de salud y en el tema de agua, ¿no? En el tema de educación es lo mismo, nosotros planteamos la competencia. El sector público tiene que competir con el sector privado. Está tomado por los sindicatos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un padre de familia, mira, la vez pasada estuve, por ejemplo, en José Carlos Mariate, en San Juan de Lurigancho. Ahí nos fuimos a la punta del cerro. No hay agua. No hay agua ni desagüe, pero sí hay luz, porque la luz es una empresa privada. Y al pie del cerro han tumbado el colegio que había y están construyendo un colegio gigantesco, un colegio emblemático, va a tener más de 800 alumnos. Y entonces yo decía, qué bonito se ve la construcción, excelente, pero ¿no hubiera sido mejor remodelar en lugar de tumbarlo, no hubiera sido mejor remodelar el colegio que había y con ese dinero poner agua? ¿No?
Ese tipo de distorsiones es la que llama la atención. En el caso de educación, para mí, cuando yo voy a una escuela y visito bastante las escuelas, tanto, sobre todo las escuelas públicas, yo el primer lugar donde me dirijo es al lugar más importante en una escuela. ¿Cuál es el lugar más importante en una escuela? El baño. Claro. El baño. Imagínate un niño de 7, 8 años que necesite usar el baño, ¿no? Entonces me voy al baño. Si el baño está colapsado, ¿no? El 70% de los baños de las escuelas públicas están colapsados. Entonces, si yo me voy al baño y veo que está colapsado, entonces yo llego a la conclusión de que el nivel educativo de esa escuela es bajísimo. Porque si no puedes arreglar el baño, ¿qué capacidad vas a tener de impartir conocimientos? Y si después me voy al aula y veo que los vidrios están rotos, entonces significa que no existe principio de autoridad, porque en primer lugar has permitido que los alumnos rompan los vidrios, y en segundo lugar, ese mantenimiento que debías haber utilizado para cambiar los vidrios te lo has robado, ¿no? Entonces son cosas muy simples que hay que resolver en el caso de las escuelas públicas. Pero mientras tanto, como los padres de familia y todos los que somos papás lo sabemos, un papá cuando manda a su niño a la escuela, ¿qué es lo que quiere? Que aprenda mucho, que sea un genio, o que la pase bonito. Que la pase bonito, porque la escuela es un punto de encuentro. Entonces, que esté seguro, que esté sonriente, que se levante feliz para ir a la escuela, que cuando regrese con una sonrisa. Yo me doy por bien pagado, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido es que en Lima, sobre todo, una gran mayoría de padres de familia mandan a sus hijos a escuelas privadas. Se ha privatizado el sistema educativo. Tú pagas entre 200, 300 soles hasta $2,000, claro. Pero todas son escuelas privadas. Y dicen, bueno, pero la calidad educativa de la escuela pública y la privada está más o menos igual. Sí, pero es que este espacio de socialización es bonito y este es agresivo. Acá están rotas las carpetas, rotas los vidrios, colapsados los baños. Acá está bonito. Entonces, a mí me parece muy justo que un padre de familia de escasos recursos que se tome el trabajo y el sacrificio de pagar por una escuela privada, ¿no? El Estado le reconozca con un bono educativo. Entonces nosotros vamos de los bonos, claro. Nosotros creemos en los bonos educativos. Ahora van a haber algunos congresistas que van a decir, sí, PA quiere privatizar la educación. Y yo le respondo a esos congresistas, ¿y los bonos educativos que ustedes reciben en el Congreso? Hay congresistas que no tienen hijos. Y tienen bonos. Y le dan bono educativo. Y su colegio y su hijo está en privado. ¿Y qué congresista tiene un hijo que está en la escuela pública? Claro. Y le quiere quitar al pueblo la posibilidad de elegir. Entonces nosotros estamos por la libertad de elegir y además creemos que esa competencia va a obligar a la escuela pública a mejorar la calidad del servicio que presta, porque si no mejoran van a desaparecer. Claro, se planteó hace unos años, me acuerdo, ¿no? En una discusión los bonos, digamos, se subvenciona en vez de la oferta la demanda, ¿no? Algo así era. Pero nosotros no planteamos entregarle el bono directamente al padre de familia, porque esos bonos terminan en otro lado. Al estilo del gobierno de Vizcarra terminan en otro lado, sino poner ciertas condiciones a la escuela, ¿no? Pero si tú tienes una base que no sea tan alta de rendimiento en la prueba PISA y cada año mejoras un poquito, entonces el Estado va a dar bonos para que más alumnos puedan entrar a tu escuela. Claro, interesante. Así como esa, ¿tiene alguna otra propuesta disruptiva? Porque ya veo que entre poco y poco hay varias cosas que van a cambiar. Bueno, muchos temas. La otra propuesta que se refiere a la formalización es que si tú vas, por ejemplo, tú vas ahora a Totus, ¿no? Y pagas ahí, te compras tu cosa y a la hora de pagar te dice, señor, no quiero donar estos centavitos para la escuela, no sé cuál. Perfecto, y tú lo haces. Igualito debe ser para el tema del IGB, ¿no? Tú vas a un establecimiento formal y un punto del IGB tiene que ir directamente a tu cuenta bancaria, a tu cuenta de pensión, sin ningún tipo de tope. No lo que han hecho ahora en el Congreso, ¿no? Que le han puesto topes. Claro, se hizo un proyecto de ley, ¿no? Sí, que presenta las facturas y que solamente hasta el tope. No, automático, sin factura ni nada. ¿Cuál es su número de cuenta de su FP? Tal, listo. Te devuelven un punto de vista. O sea, una pensión que venga del consumo del IGB, porque es el impuesto del que paga todo el mundo. Y eso va a fomentar la formalización, porque la gente va a ir a establecimientos formales. Claro. Eso también ya... todas las cosas que estamos conversando no las hemos inventado. No, yo sé, están en el aire, pero... Sí. Por ejemplo, ese proyecto, creo que incluso el fujimorismo lo quería plantear, pero al final alguien se lo bajó, no se quedó en nada. Contra el mercantilismo, intereses ahí, pero hay un estudio de una universidad católica que dice que es perfectamente factible hacerlo. Ya desde la época de Kuczynski, cuando Kuczynski hablaba de que había que bajar un punto del IGB, ¿no sé si te acuerdas? Sí, claro. Bueno, hay que hacerlo, pero devolviéndole el dinero y poniendo el bolsillo. Esa es una de nuestras ideas fuerzas. Hay que poner el dinero en el bolsillo de la gente, porque la gente sabe gastar mejor el dinero que el Estado. Eso está muy buena la frase. Totalmente demostrado, ¿no? Sí. Un ama de casa gasta mejor el dinero que el Estado.
Entonces hay que poner más dinero en el bolsillo de la ama de casa. ¿Quién es el marquetero acá? Por ahí? Está buena la... Sí, pero basta. Pero está, digamos, hay un principio liberal ahí, por supuesto. Bueno, estamos todos ahí encaminados. Nuestro plan de gobierno, como te digo, está en el segundo gran borrador. Lo estamos haciendo de manera técnica. ¿Con algún dedo que se pueda mencionar? No. No, prefiero no. Todo privado. Sí. Ya. Pero sí hay bastantes personas que están Imagino. colaborando y a nivel de las regiones yo no voy validando, ¿no? El tema de la sierra como una potencia agroexportadora, yo veo. No potencia mundial. Puede ser una potencia. En este momento la costa se ha vuelto una potencia mundial. O sea, arándano no existía en Perú hace 10 años y ahora somos primer exportador mundial de arándano, segundo exportador mundial de palta. Claro. Somos espárragos, mandarinas, claro. Primer exportador de mandarinas. La costa peruana es una potencia mundial agroexportadora. Yo lo que digo es que la sierra puede ser perfectamente lo mismo que en la costa. En la costa, si tú te dedicas a la agricultura, te dicen agroexportador. Si en la sierra te dedicas a la agricultura, te dicen campesino. Y esa diferencia entre el campesino y el agroexportador tenemos que eliminarla para que todos seamos agroexportadores y para que los agricultores de la sierra reciban dólares a cambio de su trabajo. Claro, porque hay mucha subsistencia todavía, agricultura de subsistencia ahí, ¿no? En muchos casos. Pero te sorprendería... O la que fundimos a Chicago. Te sorprendería... Sí, el gran problema de la sierra es se ha parcelizado. El minifundio, ¿no? El minifundio. Claro. Y entonces el minifundio se resuelve con la asociatividad. Pero el problema es que hay mucha desconfianza entre los dueños, los vecinos, ¿no? Que me robó un metrito acá, que claro. Él usa el pesticida A, yo uso el pesticida B. Entonces, pero el Estado puede dar incentivos para la asociatividad. Yo te voy a dar esto, esto y esto, pero a cambio ustedes se van a tener que juntar y van a tener pues un fondo de 100, 150 hectáreas y a partir de ese tamaño ya puedes empezar a exportar. Para cerrar, ¿qué piensa de algunos candidatos? Keiko Fujimori, por ejemplo. Si es que es candidata, ¿no? Porque también está... Sí, veo que ella duda, ¿no? Que ella duda. Aparentemente. Sí. Bueno, es una política que a lo largo de los años ha demostrado una resiliencia a pesar de todos los dificultades y desafíos que ha tenido al frente. Y vamos a ver si es candidato o no, porque es una gran interrogante para mí todavía. ¿Qué piensa del alcalde de Lima, por ejemplo? El alcalde de Lima yo veo que está haciendo muy buenas obras. Me gusta la prolongación que está haciendo la Vía Expresa, me gusta lo que está haciendo la Ramiro Prealé, me gusta el tema del tren, el tren que va a llegar hasta Chosica, ¿no? No, hasta Chaclacayo. Hasta Chaclacayo parece. Sí. El tren que va a llegar hasta Chaclacayo, espero que pueda traerlo pronto. O sea, ese tipo de labores y de acciones ejecutivas que está haciendo el alcalde me parece muy bien, pero en el tema de los peajes yo sí tengo una diferencia grande con lo que ha hecho, ¿no? Yo hubiera intentado en el tema de los peajes ir al CIADI, al Centro de Controversia del Banco Mundial, como demandante y no como demandado. Ahora tenemos una espada de Damocles de 2.000 y tantos millones de dólares de la demanda. Y por otra parte, yo hubiera intentado ir hasta el último esfuerzo para lograr un acuerdo, una transacción con Brookfield, ¿no? Con la empresa Brookfield. En todo caso, ahí sí tengo una diferencia grande, porque para nosotros es muy importante el tema de la seguridad jurídica y el levantamiento de los peajes tendría que haber sido al final del proceso y no al iniciar el proceso. ¿Siente que hay mucha gente en la derecha? ¿Muchos candidatos? Hay muchos candidatos disfrazados de derecha. ¿No? O sea... ¿Que son mercantilistas? Sí, totalmente mercantilistas. Es una derecha mercantilista, una derecha cavernaria, ¿no? Es una derecha corrupta, ¿no? Hay muchos de esos. Bueno, se han ido cayendo algunos, ¿no? Sí, se han ido cayendo. Como dice su amigo Álvaro Vargas Llosa, que tiene palabras elogiosas para usted, el mercado político se va achicando poco a poco, se va a ir achicando. Es que hay un problema que es que yo solamente puedo interpretarlo como un tema de egos. O sea, todos los candidatos que han ganado las elecciones en los últimos 20, 25 años son candidatos que irrumpieron en la parte final de la campaña. Y sin embargo hay muchos candidatos que empiezan a quemar sus balas 1 año y medio, 2 años antes de las elecciones. Entonces yo digo, ¿cómo se puede ser tan poco inteligente y de seguir haciendo lo mismo? Entonces la única explicación que yo encuentro es una parte de ego, ¿no? De sentirse ahí que se llena de humo porque sales en los medios. Conseguir financiamiento de repente. Y luego conseguir financiamiento. O sea, todas las razones que no son las razones correctas para ganar una elección. Ahora la ley también ha cambiado, ¿no? Creo que ha obligado antes de tiempo a cerrar. Antes creo que era un poquito antes, un poquito después. Sí, pero bueno, estamos hablando de diferencia de semanas, pero esos candidatos que se están volanteando pues 1 año y medio antes y a raíz de eso han ido cayendo uno tras otro. No quiero mencionar a los muertos y a los heridos, pero
pero son varios, ¿no? Claro. Hablando de muertos, ¿le molestaba la chapa esa? A mí al principio me molestó, Sí. pero luego mis amigos periodistas Claro, le empezaron a agregar una palabrita que ya me gustó, decían el popular muerto fresco. claro, Entonces ya al decir popular muerto fresco, claro. ya es una cosa pues cordial, ¿no? De gracioso. Capitalismo popular, además. Capitalismo popular. Claro, por ahí tiene que ir. Hay un capitalismo popular en Perú, ¿no? Para terminar. Hay un capitalismo popular en Perú que no está de alguna manera representado, quizá, ¿no? Hay un capitalismo popular, sí. Incipiente, quizá un poquito incluso peligroso en algunos casos, pero Sí, hay un capitalismo popular, sí, pero lamentablemente tiene una baja productividad y en muchos casos se desarrolla sobre la base de violar derechos laborales de mucha Claro. gente, ¿no? Entonces, claro, el nombre de capitalismo popular es un nombre bonito, pero detrás de ese nombre hay muchos dramas de mucha gente que se siente defraudada, decepcionada, ¿no? ahí tiene que entrar el Estado, la ley. Ahí tiene que entrar los incentivos a la gran inversión privada, que vengan grandes empresas importantes, empresas de nivel mundial, que tengan altos estándares laborales, altos estándares ambientales, que le den CTS, que le den AFP, que le den seguro de salud, que le den capacitación a sus trabajadores. Eso es lo que Usted dijo algo muy interesante, o de récord, que quizás se pueda repetir, ¿no? Que es que no todos quieren ser emprendedores por decisión, muchos lo hacen por necesidad. Y es subsistencia en algunos casos. Tal cual, o sea, todos los países donde se ha hecho esta medición, el 80% de la gente quiere ser empleado. Porque si tú eres empleado, tú trabajas tus 8 horas o de repente un poquito más, te pagan tus horas extras y tienes la seguridad de que el día 15 te van a pagar tu sueldo y al final te meten a tu sueldo. Ese es el 80% de la gente. Y hay un 20% de la gente que quiere ser empresario, emprendedor, que se va a fajar por su negocio porque le pertenece, que va a trabajar los sábados y domingos, que va a trabajar 14 horas, 16 horas. Ese es el 20%. En el Perú el 70% de la población económicamente activa está en el sector emprendedor. ¿Por qué? ¿Porque quiere? No, porque no tiene alternativa. Entonces nosotros estamos planteando 5 millones de puestos de trabajo formales con todos los derechos laborales al finalizar nuestro gobierno. Entonces hemos leído mal. El Perú no es un país de empresarios o un país emprendedor. Emprendedores, no. No, la gente dice, no, es que el Perú, los peruanos, dice, en el CADE, yo he escuchado mucho eso, el CADE, porque hacen unas encuestas ahí, ¿no? Sí. Entonces hay entre 200 personas en una encuesta, sí, que el Perú es un país de emprendedores. ¿Cómo va a ser un país de emprendedores cuando de cada 3 emprendimientos, 2 terminan lamentablemente en el fracaso? Y vuelta a empezar, es como el mito de Sísifo, ¿no? Vuelta a empezar, y vuelta a empezar. ¿Cuántas horas de trabajo y cuántas ilusiones perdidas? Entonces no es cierto que el Perú sea un país de emprendedores, lo que es un país con faltas de alternativas. Y esa falta de alternativas obliga a mucha gente a entrar en el emprendedurismo. Ahora, lógicamente hay grandes emprendedores, ¿no? Claro. Hay muchos grandes emprendedores que tienen un gran éxito y felicitaciones pues, a ellos, ¿no? Claro. Claro, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Ha Carlos. sido Carlos Spa, quizá la primera entrevista en Lima, ¿no? La primera Y entrevista no la última, y la última por algún tiempo. por algún tiempo. Vamos a ver, porque Magali va a llamarlo seguro. ¿No? Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un gusto. Gracias, amigos.